Amílcar Figueroa, al que se le debe que esto se publicara, que es un historiador revolucionario de toda la vida, ex guerrillero, pensador, le dio valor a ese trabajo y se decidió tirar 5.000 ejemplares, una tirada importante en Venezuela. Vamos a hacer un gran encuentro de República Dominicana. Vamos a hacerlo en noviembre. Un congreso mundial sobre la crisis del capitalismo y las alternativas. Y vamos a tener las presencias nuevamente del profesor Jesús. Y vamos a tener a Iñaki Gil de San Vicente, uno de los más formidables pensadores europeos del País Vasco. Y vamos a tener a Jorge Bensten de Argentina, quien acaba de publicar una obra también breve, que la tenemos aquí, la pusimos en la Feria del Libro, que se llama Comunismo del siglo XXI. Es quizá el analista desde la óptica marxista con mayor especialización en el tema de la crisis, da un seguimiento formidable. Y va a estar Néstor Coa de Argentina. Vamos a hacer un gran esfuerzo, estamos en eso, porque ciertamente hay que elevar el debate, la reflexión y construir pensamientos revolucionarios para estos tiempos. Yo quiero agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, de todas ustedes, en especial del rector, no solo por su persona, que ha sido muy receptiva, muy afable, sino por lo que representa, es nuestra UAS. Y hubiera querido decirlo, pero me pido excusa, tiene un compromiso en términos inmediatos. Agradecer esta presencia en el día de hoy y telegráficamente llamar la atención sobre lo siguiente. Pensemos en la multicrisis. Es más que eso. Algunos la llaman mega multicrisis y algunos autores hablan de una crisis crónica del capitalismo en todas las vertientes que impactan la sociedad. Es una crisis de la civilización burguesa que está estremeciendo al mundo. Ahora la crisis no genera en ella misma los cambios. Los cambios hay que producirlos con conciencia, pensamiento, organización, movilización, indignación. La palabra clave en estos tiempos. El capitalismo luce, no se puede asegurar totalmente, que está atrapado en su último modelo, en el modelo neoliberal, o mejor dicho, en la estrategia neoliberal de la cual se derivan modelos neoliberales específicos en los diferentes niveles de desarrollo. Hay un crack de ese modelo y no aparece en el sistema capitalista un modelo alterno. La respuesta, incluso en Europa, a pesar de la tradición keynesiana y socialdemócrata, es más neoliberalismo. Y lo que se sale de ahí choca al capitalismo. Lo otro es que un capitalismo en crisis mayor es más voraz. Y oigan, no es accidental lo que está pasando aquí. Lo de Barrigol, Corcor, Española, las concesiones mineras, la apropiación de la fuente de agua, si puede dar un aporte formidable. Por otro lado, Vigo, con todo el tema de la mayorminería. Es
una reacción frente a la carencia, con una amenaza de destrucción, porque la respuesta que el capitalismo está dando a su propia crisis y a la crisis específica del final del siglo pasado, ha creado una crisis mayor que deviene en una crisis de existencia de la humanidad. La existencia de la humanidad está en peligro. Otro elemento nuevo a reflexionar: el grado de indignación de las sociedades. La crisis no va suave, ellos están complicados, los pueblos se están rebelando, hay una tendencia a la indignación global. El título original de este esfuerzo era Crisis Mundial del Capitalismo, Indignación Global y Nuevas Vanguardias. Pero había que sintetizarlo propagandísticamente, y en eso América es muy preciso: multicrisis y nuevas vanguardias. Y nuevas vanguardias tiene que ver mucho también, porque hay un debate en Venezuela sobre todo esto, pero no solo en Venezuela. Y yo quería así subrayar, Luchito interpretó muy bien mi intención. No estoy hablando de una vanguardia iluminista, de un aparato que se sobrepone, no. Es la conciencia, las técnicas, la capacidad de articular. ¿Cómo se articulan tantas indignaciones? Si no es desde seres humanos formados, con claridad de lo que se persigue, con proyectos. Entonces el plantel, por eso digo, la vanguardia tiene que ser no solo clasista, que lo tiene que ser feminista, tiene que ser antiadultocéntrica, tiene que ser antirracista, tiene que ser una vanguardia ambientalista. Es toda la rebeldía que el capital está generando que hay que representar. Y representarla con una participación profundamente democrática. Yo no hablo, ya lo digo, de centralismo democrático que se permitió. Yo hablo de democracia con conducción central, cuando hablo de organización. Porque todo hay que conducirlo de alguna manera. Hasta lo que dicen que no se necesita, cuando actúan en la sociedad, tienen que conducir. El problema es cómo se conduce. Y ahí hay un déficit grande en el mundo, lo que explica que muchos levantamientos tumban gobiernos y no producen los cambios. Lo que está pasando en Europa, aunque parece que en Portugal las cosas van a marchar de otra manera pronto. Y todo esto nos remite finalmente a algo muy importante, que es el título de uno de mis libros: Rearmar la utopía. La utopía como sueño realizado, o la utopía, si se quiere, como decía Galeano, de un amigo cineasta, el horizonte que hay que alcanzar, que nunca se alcanza, pero que se avanza siempre poniéndolo como norte. Una figura bellísima. Rearmar la utopía implica repensar muchas cosas, y el movimiento revolucionario, las fuerzas contestatarias, las fuerzas transformadoras de la República Dominicana tienen que abocarse a esto. Quizá, y le anuncio, me hubiera gustado que tuviera el rector, pues tengo bregando casi 2 años con el libro, la nueva versión de Rearmando la Utopía, que tiene alrededor de 600 páginas. Y en Venezuela se está editando, la van a tirar por otro. Está actualizada y publicada. Está también, queremos que esté cara también a este congreso. Por eso quiero aquí agradecer, para que el profesor se lo transmita, el esfuerzo de Amílcar, que con una pequeña editora está haciendo una labor extraordinaria, continental, porque las vanguardias tienen que ser internacionalistas, si no, no lo son. El techo de los procesos nacionales es bajo. El imperio es internacional. El imperio tiene vanguardia, el capitalismo tiene vanguardia. Y quieren que nosotros no tengamos.
Qué bueno así. Y por último, una presencia especial que hay aquí. La voy a develar. Sara, una gran artista haitiana que me ha brindado su solidaridad en momentos muy específicos y su cariño. Está aquí presente y la saludamos. A todos, a todas. Bueno, un abrazo bien fuerte, bien fuerte. Pero ciertamente Narciso lo primero que hace es demostrar el carácter multicultural, los múltiples aristas, las diversas formas de una crisis, que no es solo una crisis, como dice él, de carácter financiero, es una crisis que toca lo ambiental, que toca a la juventud, que atraviesa el problema de género, que toca todas las formas de relación y que de alguna manera descarga sobre la inmensa mayoría de la población de todo el planeta el peso de un patrón de apropiación que, y cito, dice, el despojo, el crimen, el saqueo propio del periodo de la acumulación originaria capitalista reaparecen en dimensiones colosales y con nuevas modalidades en esta etapa del capitalismo. Y de repente yo creí encontrar la fórmula mágica para poder entender uno de los matices de esta fase neoliberal del capitalismo y de sus niveles inmensos de saqueo. Es volver, en términos de magnitud, de velocidad y sobre todo de reglas de juego, al patrón de acumulación originaria que fue capaz incluso de crear una arritmia histórica cuando, habiendo pasado el siglo de las luces, que acabó la esclavitud y donde ya había todo un pensamiento que recuperaba el valor de lo humano y la igualdad formal que trajeron las revoluciones burguesas, tuvo que ir a buscar mano de obra esclava y crear entonces una explicación que dio origen al racismo como producto de esta fase de acumulación que despojó tierra, manos militares, se apropió de gente e impuso lo que tuvo que imponer porque había que acumular y había que acumular para la competencia intercapitalista. Desde mediados de los 80, el sistema financiero internacional tuvo un cambio importante al virtualizar, al separar el capital del proceso mismo que estaba manejando y permitir operaciones tales de carácter especulativa fuera de los círculos de la producción que generaron ya no solo las crisis tradicionales de sobreproducción. Por eso la última crisis que Narciso define aquí muy bien, de los años 90 es una crisis que tiene la característica de crisis de sobreproducción sin capacidad de consumo, de agotamiento de una etapa del capital, pero tiene también la enorme movilidad de grandes masas de capitales desvinculado absolutamente de todo proceso que habían operado como un mecanismo de transferencia de riqueza y que obligaba a algo que podía empezar a verse, y era el inicio de las nuevas guerras de conquistas territoriales, porque había que darle a este capital virtual la base material de los propios recursos mineros, energéticos, industriales, financieros, que le dieran soporte. Entonces nos aparecen como grandes crisis financieras que a la vez deterioran todo el andamiaje social y multiplican significativamente las masas explotadas y disparan aquí unas estadísticas que no voy a repetir, pero que son terribles y hemos oído una y otra vez, como con el crecimiento económico, con la expansión del neoliberalismo, se rompen tres ejes. El primer eje es el eje de la solidaridad y el gran combate neoliberal a las ideas revolucionarias y progresistas, a la necesaria idea de la revolución y de la eliminación de la explotación humana, del ser humano sobre el ser humano. Óyame, es exactamente el que la
solidaridad pasa a ser un antivalor y se crea una vanguardia extremadamente activa del lado del capital. Yo quiero empezar por destacar que Narciso se refiere en varios lugares de este texto a esas vanguardias y a la necesidad de fortalecer las antiguas, al hecho de que la crisis no solamente se convirtió en una forma de cargar todo el peso de la superacumulación que implica esta fase del capitalismo, sino y sobre todo de derrotar ideológica, cultural y políticamente la idea de las vanguardias. La crisis que surge alrededor de la pertenencia o no, por ejemplo, del aparato, e incluso la crisis alrededor de las organizaciones revolucionarias en todo el planeta, se corresponde con un momento en que hay mucho mayor necesidad de lucha, mucho mayor necesidad de combate, y donde esa necesidad de combate, esa necesidad de lucha, sin embargo, parte de negar lo que existía, sin plantear las nuevas formas de asumir la necesidad de transformar. Narso hace una cita, el secretario Narciso, ¿verdad? Narso para todos nosotros. Narso hace una cita extremadamente interesante en el libro que hace de Lenin. Y en esa cita hay un desmentido radical a lo que mucha gente ha asumido históricamente como la esclerosis del pensamiento alrededor del aparato del partido. Y es que Lenin, lo primero que nos plantea, y lo voy a leer, cito: hemos dicho que es preciso infundir en nuestro movimiento muchísimo más vasto y profundo que el de los 70, se refiere a las condiciones de ellos, la misma decisión abnegada de la misma energía que entonces. En efecto, parece que nadie ha puesto en duda hasta ahora que la fuerza del movimiento contemporáneo reside en el despertar de las masas y principalmente del proletariado industrial, y su debilidad en la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. Repito, y su debilidad en la falta de conciencia y de espíritu de iniciativa de los dirigentes revolucionarios. Lenin establece como un elemento crítico y con mucha claridad la separación de los dirigentes, la negación de los dirigentes a estar por delante de, en términos de la visión, y hacer en tanto dirigentes no solamente una parte integral de la masa, sino quienes den el paso. Yo lo que dice: la conciencia socialista moderna solo puede surgir de profundos conocimientos científicos. En efecto, de modo que la conciencia socialista es algo inducido desde afuera en la lucha de clases del proletariado y no algo que ha surgido espontáneamente dentro de ella. No es la propia lucha, no es esta conciencia de la necesidad de cambiar, sino el hecho de que esa necesidad de cambiar tenga sentido, tenga dirección, tenga objetivo. Ese es el objetivo definido en la necesidad de cambiar, de la que usted se apropie en el propio proceso de lucha. Narciso más adelante en el texto analiza, creo que de una manera magistral, y yo invito a que todos leamos esto para que lo podamos discutir, el alcance y la profundidad de muchos de los movimientos contestatarios de ahora, de la indignación que está arrastrando el mundo, y de manera crítica analiza exactamente la falta de dirección o sentido, y se plantea el hecho de la necesidad de la emergencia de vanguardias. Pero cuidado, Narciso no cae en el error de creer que la vanguardia es un grupo que se quiere convertir en vanguardia, que se declara como tal, y peor aún, que se asume al margen de todo como tales. Pero yo sigo con Lenin y qué hacer en esta cita, porque yo creo que es demasiado fuerte y demasiado ilustrativa. Dice:
puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente elaborada por las propias masas obreras en el curso mismo de su movimiento. El problema se plantea así: ideología burguesa o ideología socialista. Pero más adelante, y esta cita la traigo yo, la copié aquí, a propósito cito también a Lenin. La ideología es no solo un conjunto de ideas y valores, es un compromiso de cada día con un objetivo ulterior, que es la transformación de la sociedad, que es la construcción del socialismo. Lenin. O sea, cuando yo tomo esta discusión de vanguardia, está clara que el concepto de vanguardia no tiene que tener solo un objetivo y cualquier objetivo. En las vanguardias, el objetivo ulterior es la transformación de la sociedad. Eso está claro. Ahora bien, en el marco de la actual crisis, ¿qué es ser vanguardia? Narciso lo analiza de manera crítica y da un paseo tan interesante que nos lleva desde hacernos entender el carácter múltiple, diverso, heterogéneo de los sectores que están perjudicados por el actual capitalismo neoliberal en todas sus manifestaciones, y nos dice que esa diversidad plantea incluso una diversidad de llegar a la conciencia de la necesidad de transformarlo por vía de y nos deja caer la idea, él no usa la palabra, yo la recupero en su nombre, si él me lo permite, de sujetos múltiples. Estos múltiples sujetos expresan multiplicidad no solo de intereses, pero todos son intereses vistos desde la perspectiva de cada uno de estos sujetos. ¿Qué vaya a dar si yo no transformo la sociedad en su conjunto? Si no me planteo la negación del todo, no voy a ningún sitio. Pero no está en estos sujetos, el movimiento ambiental, por ejemplo, no está en estos sujetos el problema generacional de los jóvenes, no está en estos sujetos el campesino que de repente está muy afectado por una política de impuestos, por un problema de precio, por la complejidad de las intermediaciones. No está en el obrero que está siendo explotado de manera formal, no solamente por el mecanismo formal de explotación del capitalismo, sino donde todas las del aparato jurídico estatal, todas estas instancias pervertidas de nuestra sociedad terminan sobreexplotándolo. No está en el interés del maestro, que de repente siente que está defraudado en todo, porque cuando él concluye su vida laboral carece de seguridad social. Y todos, cada uno con objetivos muy puntuales, no tienen, sin embargo, ninguna otra salida que no sea la transformación total, absoluta de la sociedad, que no sea plantearse el socialismo como objetivo, que no sea plantear la base que en la propia sociedad ha creado la posibilidad de todas estas pequeñas manifestaciones. Por lo tanto, las vanguardias, surgidas incluso como vanguardias diversas y a partir de sujetos diversos, tienen que tener un nivel de articulación alrededor de un proyecto que las desborda, y en ese proyecto que las desborda, vanguardias de estas vanguardias se articulan, proponen y tienen que colocar para hacer vanguardias, repito, esa meta. Pero Lenin no plantea no solo la meta. Yo quiero volver a Lenin, y no quiero volver a Lenin como el predicador religioso que está citando. Quiero volver a Lenin por el valor metodológico de su planteamiento, por la profundidad incluso en la que nos sirve para negar una buena cantidad de los dogmas que asumimos con relación a las propias teorías revolucionarias. Cito: la creatividad, la originalidad, la concreción y el ajuste de cada momento y el ajuste de la táctica a cada momento son fundamentales instrumentos de la vanguardia revolucionaria. La creatividad, el ajuste a cada momento. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué nos plantea Narciso aquí? Que incluso ninguna vanguardia lo es, ni desde que lo desea, ni lo es para siempre. Él hace una cita interesante de Gramsci alrededor del concepto de hegemonía y de la hegemonía ganada,
por el propio accionar social, por el rol que se juega, una hegemonía que no está dictada por un aparato, aunque no puede estar desvinculada de la organización. El que el aparato no sobredetermine y no es en sí mismo quien hegemoniza, ni es la negación de la organización, ni es la negación de la necesidad de que los revolucionarios organizados de alguna manera planteen las rutas de la articulación de todas las rebeldías que recoge una sociedad. Pero esta hegemonía es lo que lo convierte en vanguardia. Pero la hegemonía, digamos, es algo que se obtiene en el propio proceso creativo de la lucha, que se define y que está permanentemente mutando, enriqueciéndose. Y yo quiero ir a Mariátegui, una idea interesante en Mariátegui, que yo creo que nos puede servir a todos para una lectura crítica de este libro de Narciso y Zacote, que plantea una discusión necesaria en un momento en el que hemos abandonado la teorización revolucionaria, y el abandono de esa teoría revolucionaria es la primera negación a ser vanguardia. No ser vanguardia fuera del conocimiento, no ser vanguardia fuera de la ciencia, no ser vanguardia fuera de la práctica. Pensar y hacer, pensar y luchar, crear y proponer. Cito a Mariátegui: ser parte del pueblo y con el pueblo, aunque se piense un tanto distinto, aunque se vea más allá. Si vemos más allá y nos alejamos, nos perderemos de vista. Tenemos que caminar tan delante que las masas siempre puedan observarnos, y tan juntos que siempre puedan superarnos, pero debemos correr para no quedarnos detrás de ella. Mariátegui. Creo que hay una definición, hay un mandato de carácter político y de una trascendencia que nosotros no podemos y no debemos ignorar. Superado un poco el tiempo que tengo, pero no las ideas, yo quiero resumir lo que yo creo que este libro, Multicrisis y Nuevas Vanguardias, puede significar como un instrumento para el movimiento revolucionario. Para quienes quieran aproximarse primero a entender el carácter diverso, complejo, multiestructural de la actual crisis del capitalismo a nivel mundial y de las particularidades de esa crisis, porque él entra y analiza, por ejemplo, las respuestas en América Latina, analiza los movimientos europeos, los pasa un poco someramente, hace un análisis sobre algo que para mí es fundamental, y es las vanguardias, las contravanguardias. Ese análisis de las contravanguardias es Narciso, y en este libro, yo te confieso, que es la primera vez que lo veo planteado así. Incluso es la primera vez que lo veo en blanco y negro, como un elemento, porque siempre hemos pensado en la vanguardia como la vanguardia revolucionaria. Pero hay una hegemonía y una vanguardia del pensamiento neoliberal cuyo objetivo fundamental es eliminar, es evitar que fueran las vanguardias capaces de negar ese sistema, es validarlo, es sembrarlo en la conciencia, y lo han hecho con mucho éxito, con enorme éxito. Y ese planteamiento nos obliga de repente a ver una tarea, a hacer, Narciso usa la palabra, ser la antípoda de esa vanguardia, ser la negación de él. Y la otra idea, Narciso, que se cuela, que es una idea vieja en el movimiento, alrededor del cual todos hemos hablado. En un momento yo me he sobreentusiasmado con esas ideas, pero he sentido que se pierden de la perspectiva teórica y en el quehacer de todos los días y en el ajetreo de hoy para mañana lo perdemos. Es una concepción del poder y la relación de la vanguardia y el poder. Él tiene, bajo un subtítulo, si uno quiere organizar un capítulo, yo diría que tiene un capítulo al tema de la vanguardia y poder. Pero a mí me interesa la definición de poder desde la perspectiva revolucionaria que él coloca. Y no por lo que dice, no por cómo lo define, sino por un atributo. Él dice que ese poder no es algo que simplemente se toma, se construye
su manejo, en su dirección posterior, donde las vanguardias se reestructuran, se amplían, se profundizan, porque el papel real de una vanguardia es el pueblo. Y es que al final sea todo el pueblo que avance en este destino de transformar la humanidad por otro destino y por otras rutas. Yo quiero cerrar diciendo que para mí, aunque aquí se habla mucho de vanguardias, de las nuevas vanguardias, Narciso las define. Yo no quiero entrar en detalle, leeremos el libro. A mí me interesa mucho más como tarea, y es un acto oportunista mío, porque eso no está tocado aquí, pero yo quiero tocarlo como un grupo, hacer llenado del debate necesario alrededor de este libro. No se trata de hablar de las nuevas vanguardias, sino de las nuevas formas de ser vanguardia. Óigase bien, la tarea del momento para el movimiento revolucionario de la República Dominicana, si quiere constituirse, si quiere abandonar el fraccionamiento, la ineficiencia política, el hecho de girar tanto mordiéndonos la cola, es de repente revisar y ver cuáles son las nuevas formas que hemos de asumir para ser vanguardia. Muchas gracias. Gracias, señor rector, por su presencia. Gracias, querido hermano Narciso, por invitarme. Gracias a los camaradas por lo que he estado hablando estos días. ¿Cómo nos parecemos? Ustedes no tienen conciencia de cómo nos parecemos. Gracias a Chávez, estamos aprendiendo a querernos todos los latinoamericanos. Lo que decía el camarada cuando él estaba hablando, yo me sentía que estaba en mi país y ahora siento que estoy en mi país. Es que tenemos muchas cosas en común. Nos faltan las creencias. Mire, tenemos el mismo enemigo histórico. Tenemos las mismas características históricas, los mismos dominadores, la misma lengua, casi las mismas costumbres, los mismos odios, pero nos han tenido separados. Bolívar decía que nos han dominado más por nuestra ignorancia que por las armas. El proceso que está ocurriendo ahorita en Venezuela, entre otras cosas que podemos rescatar, es lo histórico, y no por el hecho de que yo soy historiador, sino como lo decía el camarada, es que aquí está la conducta humana. ¿Qué es lo que es la historia? Lo que el hombre hace en sociedad, en un espacio concreto, es una topofilia. Pero las costumbres que tenemos entre todos los latinoamericanos, cuando ustedes van a Venezuela, los que han ido, ustedes ven que se sienten como si estuvieran aquí. Nos identifican muchas cosas, pero ese enemigo común que tenemos quiere que estemos divididos y separados. Y nosotros tenemos que empeñarnos en unirnos, porque Bolívar no es venezolano, es del mundo, le pertenece a todos. El proyecto que nosotros estamos intentando construir en Venezuela, que es el proyecto bolivariano, son las ideas de la integración. Antes de que en el 99 ganáramos las elecciones por primera vez, esa es la dictadura que tenemos en Venezuela. Llevamos 14 elecciones en 13 años. Qué dictadura esa tan curiosa, ¿no? Y de las 14 elecciones en 13 años hemos ganado 12. Entonces, decíamos que el presidente Chávez, cada vez que usted lo oye, él está hablando de la historia. Pero la derecha no quiere que veamos para
créanme que se queda corto para esbozar los logros que en apenas 13 años se han conquistado. Y si la derecha intentara desconocer esos logros, vendría una guerra civil en eso. Porque el pueblo está dispuesto a vender muy caro cualquier intento de pisotearlo y de desconocerle todas estas conquistas. Ustedes tuvieron la experiencia de soportar aquí la bota del invasor norteamericano. Nosotros lo derrotamos también el día del golpe de Estado. La primera derrota de este siglo al imperialismo norteamericano fue en Venezuela. Nos tumbaron a Chávez, ¿no recuerdan? Y en 47 horas Chávez estaba otra vez en el poder. El pueblo espontáneamente, sin una conducción de ninguna organización, salió a las calles dispuesto a jugar y ahorita saldría con mayor fortaleza, porque en estos tiempos se han conquistado muchas cosas. Un país que está fabricando 20.000 viviendas por mes, 20.000 viviendas mensuales, para entregárselas totalmente amuebladas adentro, con todo adentro, al pueblo. Ese pueblo va a salir a defender eso. Estamos construyendo 240.000 viviendas por año. Pero esos logros, y nos lo decía el presidente, tal vez usted lo ha oído por televisión, sale por internet, el pasado lunes que hicimos una concentración para demostrar esfuerzo, decía que el mejor o el mayor de los logros de la revolución bolivariana es la independencia. En mi país, el sector privado no puede poner ministros. La embajada americana no puede poner ministros. Eso lo hace Chávez, porque el pueblo lo ama. Uno ve allí muy de cerca como señores hombres le dicen: Chávez, te amo, y nadie duda de su virilidad. Es que él ha sabido encarnar el pueblo, porque él es pueblo, porque él viene de una miseria espantosa de vivir en la tierra, de vivir en la tierra. No le va a enseñar a nadie qué es lo que es la pobreza. Y el proyecto de Chávez es el proyecto de Bolívar. Es la integración. Mira lo que estamos haciendo con el petróleo en Venezuela. Se le está entregando en condiciones muy particulares a muchos países de América Latina para que mejoren sus condiciones materiales. Antes ese petróleo se lo apropiaban las 7 hermanas y eran los norteamericanos los que hacían lo que le daban la gana con eso. Venezuela tiene en los Estados Unidos 7 refinerías de petróleo. ¿Y pueden creer ustedes que ninguna de esas refinerías jamás le dio un saldo de un bolívar al país? En los Estados Unidos hay 14.000 estaciones de servicio propiedad de TDVSA y nunca le devolvían al país un peso, un dólar, un bolívar.
empresariado norteamericano con petróleo barato, el mejor de los petróleos, petróleo de 18 unidades API de viscosidad. Y hasta nos habían dicho que la mayor reserva de petróleo, dice que no era petróleo, que era bitumen. Y como era bitumen y carbón, había que entregárselo a los gringos a precio barato, porque eso era carbón. Resulta que llegó el comandante y mandó a parar. Cuando los expertos hacen investigación, descubren que aquí queda el yacimiento de petróleo más grande del planeta. Del planeta. Son más de 150 años que nos queda de petróleo. Cuando digo nos queda, es que nos queda todos los que estamos aquí. Porque ese es el proyecto de gobierno. Es cómo trabajamos para unirnos. ¿Cómo hacemos esfuerzos para articularnos? La presencia del señor rector creo que es muy importante. Nosotros tenemos 62 universidades en Venezuela. Yo soy profesor universitario jubilado. Antes la burguesía se integraba por arriba. Una manera de ellos evadir tributos aduanales para mejorar sus ganancias. Ahora nosotros necesitamos unirnos por abajo, integrarnos por abajo. Tenemos que establecer puentes, vasos comunicantes, inventar cosas. Como decía don Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Este texto de mi hermano Narciso nos refresca la imagen de Mariátegui. Ni calco, ni copia, sino construcción heroica. Mariátegui. Es cierto que en los clásicos del marxismo hay allí unas coordenadas, hay allí unos referentes que no pueden ser obviados y que siguen teniendo pertinencia a pesar de los tiempos que han cambiado. Pero también es cierto, como lo dice Narciso, que es necesario incorporar características particulares de nuestro continente, de nuestros países y de nuestras regiones. Esto es un poco lo que allá llamamos la topofilia de las relaciones humanas en un espacio X determinado, porque hasta nos habían fragmentado la ciencia. Y entonces, desde el pensamiento cartesiano, nos habían dicho que, por ejemplo, la geografía era paisajes, ríos, espacio. Ahora entendemos que esos son espacios donde habitan los seres humanos. Y nos interesa conocer cómo habitan los seres humanos en ese espacio. Esto es las relaciones sociales y humanas. Y esto es lo que estamos tratando también de hacer ahorita en Venezuela. Tratar de que este vecino se una con el otro y así sucesivamente. Yo conversaba ayer con mi hermano Narciso. Claro, Mar, ni Rosa Luxemburgo, ni Lenin, ni Trotsky, ningún pensador puede pensarlo absolutamente todo como seres humanos. Pero creo que también hay que incorporar una categoría en la cual estamos muy confundidos, pero que es necesario clarificarla, que es la categoría ideología. Cuando uno va a una conferencia y dice que toda ideología es reaccionaria, hasta que un camarada se puede molestar. Está uno apelando a
¿dónde se reproduce cotidianamente ese aparato de dominación? En las costumbres, en las prácticas, en lo que hacemos a diario, en los valores que defendemos o que odiamos, en las cosas que añoramos y en las que despreciamos. Toda esa conducta, toda esa manera de comportarnos con nuestros semejantes está profundamente penetrada por la dominación capitalista. Ya nos había dicho el modo Trevisman, el ser social determina la conciencia y no la conciencia la que determina el ser social. Por eso yo creo que tenemos que detenernos un poco en esto de qué es lo que hacemos cotidianamente, cuáles son nuestros llamados valores, qué es lo que defendemos y lo que rechazamos. Indagar lo cotidiano. Ahí en lo cotidiano está profundamente incrustada la dominación capitalista. Es la cuestión entre cultura y contracultura. Revisemos con cuidado nuestra cultura para que vean que son instrumentos de dominación. Y allí que sea perentorio construir nosotros una contracultura, porque lo único que se le opone a la ideología como dominación es la contracultura, o lo que es lo mismo en términos de Marx y Lenin, la lucha de clases. Entonces, este hermoso trabajo de Narciso, hemos tenido la alegría de tenerlo en nuestro país. Quiero que nos acostumbremos a pluralizar a nuestro continente. Me gustaría eso, en nuestro país. Bolívar decía, para mí la patria es América. Martí hablaba en términos continentales. La guerra de independencia nuestra, por ejemplo, ¿qué más internacionalismo que lo que se dio en la gesta de 1810 a 1830? En lo que va a ser después Colombia, que era la dimensión de Colombia, que hoy día es Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá. Bueno, allí pelearon y murieron irlandeses, escoceses, suecos, franceses, norteamericanos, españoles, mexicanos, centroamericanos, argentinos, chilenos, brasileños. Fue una guerra no solamente anticolonialista, sino fue una guerra internacionalista. Por eso cuando ustedes ven que Venezuela se llama República Bolivariana de Venezuela, no es un adjetivo accidental, es que ese es el proyecto integracionista de Simón Bolívar. Y uno ve cuando viaja por nuestro continente, es que hay tanto parecido entre nosotros, tantas cosas en común, que es necesario que nos pensemos en común. Es necesario ir hilvanando un tejido continental, porque déjenme afirmar categóricamente, el imperialismo norteamericano morirá en América Latina. Ahí lo vamos a escuchar. Y estamos viviendo tiempos interesantes, porque la crisis no la tiene solo el sistema capitalista, la crisis también la tenemos en la derecha y en la izquierda. No solamente la derecha se entra dentelladas, sino que en la
izquierda no terminamos de establecer vasos comunicantes que nos permitan enfrentar un enemigo común, sino que en algunos casos inducido por el reformismo socialdemócrata, en otros por la sustitución de la evolución por la revolución, en otros, yo recuerdo hace tiempo que uno le decía al comienzo, camarada, no caiga usted en provocaciones. Entonces, con esto de no caer en provocaciones, la derecha en Venezuela nos tiene un golpe de Estado. Y por no caer en provocaciones, es que estamos ahorita en un severo peligro. Si cuando vino el golpe, que ustedes recuerdan, abril 11, 12 y 13 de 2012, nuestro presidente, si hubiera puesto los pantalones bien puestos, tendríamos menos problemas, ustedes me entienden. Pero es que él es muy permisivo. Hemos sido muy permisivos porque la derecha odia profundamente y cuando tiene la oportunidad saca la cara. Ese señor que está de candidato opositor a nosotros en Venezuela, Capriles Radosky, véanlo con cuidado. Es un hombre fascista, pero fascista no es que se nos ocurra a nosotros descalificarlo llamándolo fascista. Es que él ya demostró con el ejemplo claro de que es fascista. Ese fue el hombre que allanó la embajada de Cuba el día del golpe, incluso la gestualidad de Chávez. Pero para tratar de ridiculizarlo subliminalmente, porque como Chávez le dice que águilas no cazan moscas, es decir, que es muy poco contrincante para él. Pero no por eso no tener cuidado, porque detrás de él están los grandes poderes transnacionales. Tiene al imperio, ese es un candidato al imperio en los Estados Unidos. Y a nosotros nos preocupa, por ejemplo, los viajes que él hace con mucha frecuencia a Colombia para reunirse con Uribe, un buen muchacho de paso de Uribe, y meternos los paramilitares en Venezuela, que los tenemos bastantes. Porque el imperialismo sí sabe lo que se juega en Venezuela. A veces nosotros creemos que muchos militantes nuestros no tienen clara conciencia de lo que nos jugamos el 7 de octubre. Si el golpe de abril del 2012 hubiera triunfado, los Estados Unidos no hubieran invadido a Irak, porque ahí mismo tienen el petróleo. Un barco, un tanquero petrolero de un país árabe a los Estados Unidos demora 46 días. Ese mismo tanquero de Venezuela allá demora 5. Mira la diferencia de costos entre 46 días y 5 días. Pero además ese es un país que no solamente tiene las primeras y mayores reservas de petróleo, sino que ahí hay oro, bauxita, uranio, madera, agua, carbón, hierro. Eso es lo que ellos van a buscar. Y el presidente Chávez siempre lo dice, esta riqueza es para América Latina, esto no es para Venezuela. Y lo estamos demostrando a través de las integraciones. Mercosur, por ejemplo. Imagínense si el Banco del Sur, cuando esté consolidado, que todas las reservas de nuestros países, 32 países, pudieran estar en un banco donde los latinoamericanos con facilidades pudiéramos tener dinero para emprender enormes procesos sociales,
transformación. Mientras que la mayoría de los países la tienen en los Estados Unidos. Chávez retiró todas las reservas nuestras. Las retiramos en Londres, en Europa, en los Estados Unidos. Ahora las tenemos allá en Caracas. Las tenemos guardaditas. Porque si se sigue agudizando la crisis en los Estados Unidos, si llega a aparecer la palabra recesión en China, agarrémonos los pantalones. Por eso yo decía que estamos viviendo un tiempo crucial. Estamos testimoniando una situación un poco insospechada. La crisis del año 30 en los Estados Unidos no tiene la dimensión y la severidad que tiene esta. Porque como ya lo decía, una estupenda exposición que hacía el camarada, y de verdad lo estupenda es verdad. El capitalismo hoy día es una crisis moral. El capitalismo tiene una crisis ética, tiene una crisis ambiental, tiene una crisis económica y tal, y más crisis. Pero Fidel le agrega una. Dice también tiene una crisis de las ideas. Pareciera que después de Gramsci el mundo ha dejado de pensar. Ya se dijo en su tiempo que había que buscar la manera de que ese cerebro no siguiera pensando. Entonces, este esfuerzo de mi hermano Narciso no es otra cosa más, así lo interpreto yo, que un aporte a hacernos un llamado de buscar nuestra identidad continental. No hay países pobres, estos son países empobrecidos por el saqueo colonial y neocolonial. Pero si nosotros hacemos esfuerzos sólidos por unificar tareas, por avanzar sobre instrumentos que logren hilvanar acuerdos prácticos, nos ayudaría. ¿Cuántas cosas tendrá República Dominicana que no tenemos en Venezuela y que las necesitamos en Venezuela, pero van a parar a los Estados Unidos? ¿Y por qué no República Dominicana nos la vende a Venezuela y Venezuela? Y esto que estamos haciendo, ya tenemos una moneda del sur, el sucre, ya con Bolivia y Ecuador y Cuba. Ya no estamos utilizando ni el dólar ni el euro. El euro está ya, está dando los últimos boquitas. Esa moneda no dura un año más. Se desploma porque es una unidad artificial. La locomotora viene de Alemania y Francia y los demás van pegados ahí, adheridos. Es una forma neocolonial del capitalismo imperialista. Entonces, buscar mecanismos como estos, el evento que tuvimos en Caracas, en Maracay. Maracay queda como a hora y media de Caracas. El primero se llamó el año pasado Solo Mar, y entonces invitar gente de Brasil, de Chile, de Argentina, de México, de República Dominicana. Y miren que fueron pensadores muy buenos. Néstor Roa, por ejemplo, Atilio Borón, por ejemplo, y como siempre nuestro hermano allí cordialmente invitado. Y este año estamos haciendo una serie de eventos que se llaman Sol Lenin. ¿Acaso aquí en República Dominicana no se pueden hacer esos eventos? La alcaldía de allá de Maracay promueve eso. Yo creo que aquí pueden haber instituciones que promuevan la necesidad de un debate de ideas sin tenerle temor a eso y no hacer de eso un recetario ortodoxo y venir a repetir cada pensamiento a los clásicos, no, sino la necesidad del debate, lo que habla en su trabajo Narciso,
que hay que incorporar muchas cosas nuevas. Desde el problema del aborto, por ejemplo, hay que debatir sobre eso. Hay que debatir sobre la cuestión de género. La gente se escandaliza cuando oye, no, que fulano tal, tiene unos extravíos sexuales. Mire que ellos ya están diciendo que ya la medicina dice que eso no es una enfermedad. Ha diagnosticado que no es una enfermedad. Pero ellos que hacen eso dicen que es una escogencia libertaria. Una escogencia libertaria. Las monjas le están diciendo al Vaticano que ellas son las que hacen el trabajo crudo y duro de la Iglesia Católica y no tienen opinión en la toma de decisiones del Vaticano. Lo que está ocurriendo con la pediatría de muchos sacerdotes invoca la necesidad de que los sacerdotes se puedan casar también. La posibilidad de que una señora in vitro pueda tener un hijo, eso también hay que incorporar. El problema ambiental, ecológico, que quieren hacerlo aparecer como una cosa natural, que no lo es. Es una consecuencia de la destrucción planetaria de una minoría del planeta. Eso hay que también incorporar. Amén de las peculiaridades de cada sociedad. Pero es urgente que nosotros nos comuniquemos más y que hablemos de estas cosas sin temor. Yo veo aquí en República Dominicana, que me siento como mi país, que ustedes expresan de manera libre opiniones en la calle, en la prensa, en la televisión. Bueno, sí, en Venezuela. ¿Cómo habrá de libertad de expresión en Venezuela? Que un líder de la oposición, en 2 oportunidades públicas en la televisión, le sacó la madre al presidente. En cualquier país del mundo, usted ofende sacándole la madre al presidente y usted va preso y tiene que ir preso. No se puede llegar tan allá. Ya es una ofensa. Bueno, allá decimos que nuestro presidente, nuestro querido presidente, es tan tolerante que un día le van a agarrar las nalgas. El 86% de los medios de comunicación son privados. 86%. Y esos son noche y día contra el gobierno. Usted llega ya a agarrar un periódico, que son la mayoría, 86%. Y eso es durísimo. Usted ve la televisión y ahí le va. Y usted ve de la radio y ahí le va. Se encadena. Yo dice que las cadenas de Chávez. Más fuerte la de ellos porque tienen el 86% de medios de comunicación privados en contra del gobierno. Pero claro, como ellos no pueden tener un proyecto de país que no sea el proyecto neoliberal, entonces tienen que apelar a la mentira. Y llega fuera del país, llega a todos estos países, las ideas distorsionadas de lo que está pasando. El pasado lunes fue la concentración de cierre y el presidente fue al Consejo Nacional Electoral, al Consejo Supremo Electoral, a presentar su candidatura. Se vencía esa noche. Bueno, por Twitter, por internet y por todo, que Chávez no va, porque ya le cortaron una pierna. Que Chávez no va porque lo van a llevar en silla de ruedas. Que Chávez que van a dar un doble. Chávez ya está muriendo. Todo el mundo sabe que tiene cáncer. Pues Chávez nos ha enseñado a ser frontal. Chávez es un hombre que dice las cosas en la cara. En la cara, Chávez, yo tengo cáncer. Y en una zona muy delicada, una zona pélvica, muy vascular. Y ahí está luchando. Y ahí estamos luchando. Ahí estamos, él con su cáncer y nosotros con la fortaleza que nos da sentir que tenemos la verdad en la mano. Y que nos acompaña el pueblo
Pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta más unidad latinoamericana. ¿Cómo hace de esfuerzo Chávez por llamar a los presidentes, por ir allá, por viajar, por lo que puede? Lo que puede. Ustedes no tienen idea. La oposición nos dice que estamos regalando petróleo, que estamos regalando dinero. El año pasado se le mandaron a Ecuador, creo que fueron 8 o 10 aviones F-16, que eran de la Fuerza Aérea nuestra. Como una adquisición reciente, se le mandaron, se lo regalaron a Ecuador. Y a la hermana y queridísima República de Cuba, no es que se le está regalando nada. Esa hermana república nos envía, ya hay 40.000 médicos, entrenadores deportivos, educadores, que nos están ayudando mucho. Ellos fueron los que hicieron posible que Venezuela esté libre de analfabetismo. Y eso ya es un avance, entre otros mayores avances. Pero donde no hemos podido, y el presidente hace un esfuerzo y nosotros también, es en la unidad latinoamericana. Porque miren, si perdemos el 7 de octubre, después viene Cuba, después viene Bolivia, después viene Ecuador, después viene Nicaragua. Por eso todos tenemos que interesarnos por lo que está ocurriendo en Venezuela, porque en Venezuela somos todos. Tenemos una lucha contra el imperialismo. Y el imperialismo sabe lo que se juega allí y nosotros sabemos lo que nos jugamos. Deben de venir ahorita operaciones de Mossad con atentados y pudieran un día meter una bomba en el metro de Caracas y matar 100 personas, buscando la manera de generar la idea de que ese es un Estado fallido, de que ese es un Estado incontrolable, que no hay gobierno, que por lo tanto necesitamos las tropas civilizadoras norteamericanas, y que el señor Nobel de la Paz venga o vaya a Caracas a traernos la paz de los sepulcros. Pero entendamos, no la vamos a jugar completica. Estamos dispuestos a emularlos a ustedes con ese coraje y esa dignidad que ustedes enfrentaron al enemigo norteamericano. Quiero que sepan que nosotros nos vamos a enfrentar también. Y si llegan allá, muchas bolsas de plástico van a regresar a los Estados Unidos, porque no les va a ser fácil quitarnos a Chávez. Es que Chávez ya no es una persona, es un pueblo, como decía Gaitán. No es un símbolo solamente, es que él de verdad logra encarnar lo popular. No es un populista tampoco. No tiene que hacer mayor esfuerzo porque además es un gran comunicador. Pero él siempre nos está hablando de los latinoamericanos. Siempre. Él sale en la televisión. Acabo de hablar con Evo Morales. Mañana voy a hablar con Correa. Estoy hablando ahorita con Cristina. No hacemos lo mismo. Así que les propongo que busquemos con afán y prontitud mecanismos que nos unan más en la patria grande de los celos de ustedes, de los celos nuestros, de todos los celos, contra el mismo enemigo. Unamos contra el mismo enemigo que es el imperialismo norteamericano y las burguesías lacayas latinoamericanas. Buenas tardes. Al compañero visitante de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Juan Miguel.
No sé si fue una cuestión casual que el compañero Narciso escogiera este día como una forma de que coincidiera con uno de los días más históricos de la lucha del pueblo dominicano en la lucha por su libertad, independencia y defensa de la soberanía nacional. Me refiero a los combates del 15 y el 16 de junio del año 1965 contra el ejército invasor norteamericano. Buenas tardes al señor rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Decía que este día es uno de los más significativos para el pueblo dominicano. Hay gente que no le gusta oír las referencias históricas, pero oyendo ayer en las Naciones Unidas la defensa de la soberanía nacional argentina por la presidenta Kirchner, haciendo remembranza al pasado histórico de la lucha del pueblo de Argentina por su territorio, en particular de las Islas Malvinas. Señalo esto porque hay compañeros en República Dominicana que no les gusta oír este tipo de referencias. Y lo digo por lo siguiente: casi nadie se ha dado cuenta que los dos sitios históricos donde se combatió de frente al ejército norteamericano y se le paró en seco fue el Mercadito de San Antón y la Escuela Argentina. Dos sitios que no se conocen en el día de hoy. Usted va y Balaguer demolió el Mercadito de San Antón y va a la Escuela Argentina y fue demolido también. No que estos fueron los dos sitios fundamentales para combatir al imperio, al ejército imperial, que llegó a ese sitio como el punto más bajo en la zona colonial. Había dos puntos estratégicos que fueron defendidos valientemente. Uno, en la avenida Mella, donde está la Casa Sagrul, que no sé si los jóvenes que están aquí conocen ese sitio, y el otro fue la parte alta o la azotea de la iglesia de Santa Bárbara. Ahí había un padre sin camisa con una 50, y el grupo del comandante Pichirilo, Barahona y ese grupo de civiles en el otro extremo de ese vértice, en la avenida Mella, y el otro, el receptáculo principal, donde había una 50 y una 70, con los combatientes del movimiento popular dominicano, pararon en seco al ejército invasor. Pero además, el valor de uno de los hombres más valientes que tuvo la guerra de abril, el comandante de los hombres Rana, Monte Jarache, que abandonaron sus fusiles porque él tenía la tesis que era mejor combatir al ejército norteamericano a través de los callejones con escopetas. Fueron a la ferretería Morel en el calle Conde y sacaron 16 escopetas que fueron repartidas entre los combatientes constitucionalistas y los hombres grandes. Ese grupo de hombres, y apoyados en la retaguardia por los demás sectores de los militares constitucionalistas, fue posible que el día 15 a las 6 de la tarde separaran los combates.
Se pararon los combates no por situación interna nuestra, sino porque en las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad estaba reunido en ese momento y el embajador de Francia y el embajador de la Unión Soviética propusieron al secretario general de las Naciones Unidas que en ese momento se le pusiera un alto a los combates en Santo Domingo. El embajador norteamericano le respondió a esa propuesta que eso se discutiera el otro día, en la continuación de la reunión del Consejo de Seguridad. Y el embajador francés dijo: no me paro de aquí porque yo tengo las órdenes de mi presidente Charles de Gaulle de no pararme hasta que no se discuta el alto al fuego. Lo mismo hizo el embajador de la Unión Soviética, que tenía las órdenes de su presidente Brezhnev. Tampoco me paro hasta que usted no ordene un alto al fuego. Y así se ordenó un alto al fuego el día 15. Al otro día, a las 8 de la mañana, continuaron los combates. Ya el ejército norteamericano tenía una derrota. ¿Por qué? Porque Bruce Palmer, el jefe del comando del ejército norteamericano presente aquí en Santo Domingo, dijo que iba a tomar la ciudad colonial en 48 horas, pero que en las primeras 24 la ciudad iba a ser destruida. No fue así. Continuamos los combates al otro día. Y este pueblo, con los militares constitucionalistas a la cabeza, los hombres ranas a la cabeza, y con la orden de Camaño, presidente de la zona constitucionalista, que había que morir frente al ejército invasor, que se iba a demostrar que en este país habían hombres valientes, hombres arrojados, y que iban a luchar hasta el final. Y todos los combatientes que estábamos en el frente de combate, así lo hicimos. Nos recuerda que uno de los simpatizantes del MPD que estaban en la esquina para señalar al cura que estaba arriba en la azotea, si seguían bajando los americanos, y de un morterazo le llevaron la cabeza. Recuerdo que se llamaba, nosotros le decíamos el Chinito Jo, de ahí de Santa Bárbara. Si alguien no recuerda ese episodio, su hermano fue decano de la Facultad de Ciencia Médica de nuestra universidad, y cada vez que nos vemos nos recuerda el caso del hermanito. Hay muchos combatientes que murieron, pero así como murieron los combatientes y constitucionalistas, porque una vez nos recordó en una charla de este tipo que nos estaba dando Héctor Lachapelle, un dirigente nuestro, el MEN, le dijo: señor Lachapelle, recuerde que en la zona de San Antón cayeron 220 morterazos. En esa zona solamente cayeron 220 morterazos. Esos morteros en ningún momento hizo temblar a los jóvenes que estaban luchando. Y después que pasó el episodio del 15 y el 16, donde este pueblo demostró que es posible combatir un ejército tan poderoso y tan grande, cuando un pueblo se decide a luchar, es posible vencerlo o rechazarlo. Ellos dicen que no nos vencieron, pero tampoco podemos decir que nosotros vencimos. Pero no pudieron tomar a la zona constitucionalista. Balance al final. De nuestra parte, muchos muertos.
Pero nunca se ha oído cuánta baja tuvo el ejército norteamericano, porque siempre lo escondieron. Y el día 17 de junio, en el aeropuerto de San Juan, según cuentan puertorriqueños y dominicanos que estaban en ese lugar, que habían 236 hules, o sea, la bolsa donde meten en los cadáveres a los muertos, donde decían no República Dominicana, sino que decían Vietnam. Y eso fue así porque los barcos que trasladó la tropa norteamericana se devolvieron del medio del Atlántico y regresaron para invadir la República Dominicana por orden de Lyndon Johnson. Eso quiere decir que el ejército norteamericano en esa lucha tuvo 236 bajas. Como contraparte, de nuestra parte murieron, pero también desde el ejército norteamericano murieron también. Queríamos decir estas cosas en el día de hoy sencillamente porque nosotros debemos comprometernos, ya que no lo hicimos este año, por lo menos este acto, no sé si obedece o si es una simple coincidencia de que el compañero Nanso pusiera en circulación su libro en el día de hoy como recordación al 15 de junio del año 1965. Pero de todas maneras, muchas gracias. Y quiero invitarlo desde ahora, que el año próximo hicieron el mismo desfile que se hizo hace 2 años, recorriendo por todos los sitios de los comandos de los militares constitucionalistas y el pueblo constitucionalista que estuvo en armas en el año 1965. Muchas gracias.